secreto del marqués, Crisopea, de Almudena Manzanero Perea. Siempre se nace, siempre se muere, pero la vida está muy condicionada en cómo naciste, quién te dio la vida o cómo fuiste criado. Ya que tus mayores decisiones serán tomadas con tus mayores sentimientos de niñez y apego, además, la vida te lleva por cientos de caminos, experiencias que te otorgan el poder de las respuestas al final de tu vida. ¿Hiciste lo suficiente? ¿Fui querido y respetado? ¿Amé lo suficiente? Y las eternas preguntas. ¿Cuándo llegará el momento? ¿Qué pasará con mi cuerpo? ¿Qué ocurrirá con mi familia cuando yo no esté con ellos? ¿Me echarán de menos? Y la última pregunta. ¿Qué habrá después de la muerte? Desde tiempos inmemoriales, el conocimiento ha sido un arma y un secreto. 3 épocas, 3 símbolos, un misterio que atraviesa los siglos. Mito, o la mayor verdad jamás contada. 3 destinos entrelazados, con un secreto capaz de cambiar la historia. Cuando la realidad supera la ficción, las leyendas se convierten en la verdad. El secreto del marqués, Crisopea, ya disponible en Caligrama. Toledo, sus historias, sus leyendas, sus personajes, te envuelven y te ciegan en una novela llena de misterio. Vamos a descubrir quiénes fueron, lo que hicieron y por qué son tan importantes. Villena y el mural del arrabal sobre la quema de brujas. Retazos sobre la figura de Enrique de Villena, el nigromante, y leyendas en torno a su fortaleza medieval. Enrique de Aragón, más conocido como don Enrique de Villena, nació en 1384 y murió en 1434. Hijo de Pedro de Aragón, condestable de Castilla y segundo marqués de Villena, fue heredero sucesor del marquesado de Villena, no llegando a poseerlo por ser incorporado a la corona de Castilla por Enrique III. Históricamente, Enrique de Villena es conocido como el astrólogo o el nigro. Fue un notable castellano que cultivó la medicina, teología, astronomía y literatura. Durante su residencia en Valencia se dedicó al saber y estudio, actitud que le llevaría a ser acusado de nigromancia, rama de la magia considerada negra, que consistía en la adivinación mediante consultas de las vísceras de los muertos. Como consecuencia de la acusación de hechicería, sus libros fueron quemados por orden del obispo de Cuenca, Lope de Barrientos. Según la leyenda, el marqués de Villena estudió artes nigrománticas con el mismísimo diablo en la cueva de Salamanca. Cuenta la leyenda que en los sótanos de la antigua iglesia de San Cipriano o Cebrián de la ciudad de Salamanca ocurrían hechos misteriosos y diabólicos. En esta cueva se enseñaban toda clase de artes mágicas y prohibidas, a cambio, eso sí, de un tributo que debía pagarse al mismísimo diablo en persona. El tributo consistía en que el grupo de alumnos sería de 7 y uno de ellos, al que le tocase suerte, se quedaría propiedad del diablo y sobre aquel recaerían las penas infernales. Continúa diciendo la leyenda que dicha suerte le tocó al marqués Enrique de Villena, pero que éste logró escapar, quedándose el diablo solamente con su sombra, y que a la cueva de Salamanca también se la llama la Torre de Villena. Enrique murió de fiebres en Madrid en 1434.
luego la vida de Isabel de Villena. Ella fue una monja que estuvo emparentada con la alta nobleza y con la realeza de los reinos de Castilla y de Aragón, aunque realmente destacó por ser una mujer muy culta para la época y por escribir algunos manuscritos y poemas, aunque casi todas sus obras desaparecieron con el tiempo, quedando solo su famosa obra Vita Christi. Gracias a este escrito, Isabel es considerada como la primera escritora conocida en valenciano. Esta biografía es hecha por petición de Adrián Folk. Eleonor Manuel de Villena nació en el año 1430 en la ciudad de Valencia, actualmente en España. Fue hija del marqués Enrique de Villena y de una de las amantes de este, una mujer de nombre desconocido. Su padre era un noble castellano que era conocido por su faceta de poeta y de traductor, además de estar emparentado con la alta nobleza y con las familias reales de los reinos de Castilla y de Aragón, siendo nieto legítimo por vía materna del rey Enrique II de Castilla. Cuando tan solo tenía 4 años de edad, su padre falleció, así que la niña fue llevada hasta la corte aragonesa, donde sería criada por la reina María de Castilla. Esta no había conseguido tener hijos de su matrimonio con el rey Alfonso V el Magnánimo, así que crió a la huérfana como si fuese su propia hija. La niña dio fruto de su estancia en la corte aragonesa y vivió como una verdadera princesa. Ella llegaría a codearse con poetas y religiosos de la época, influyendo estos en su forma de pensar. Pese a ser una descendiente ilegítima, se empezó a buscar un buen casamiento para ella y para la corona aragonesa, pero Leonor decía que quería dedicarse a la oración y tomar los hábitos, algo que sería respetado por la reina María de Castilla. Cuando tenía 15 años de edad, la joven ingresó en el convento de la Trinidad de Valencia, el cual había sido fundado poco antes por la reina María de Castilla. Eleonor se convirtió en monja clarisa y cambió su nombre por el de Isabel. Se cree que eligió este nombre en honor a la reina Santa Isabel de Aragón, que fue reina consorte de Portugal. Nada más ingresar en el convento, ella empezó a destacar por ser una mujer muy inteligente y de gran cultura. Además, era alabada por su gran honestidad y por ser muy virtuosa. Isabel siguió teniendo contacto con la reina María, a la cual consideraba como una madre. Ambas intercambiaron muchas cartas y pasaron tiempo juntas cuando la reina pasaba algunas temporadas en el convento, ya que la monarca tenía su propia celda en aquel edificio santo, donde realizaba algunos retiros religiosos, viviendo dentro del convento como si fuese una monja más. Isabel dedicó mucho tiempo a la oración, pero también a la lectura y a la escritura, llegando a pasar días enteros rodeada de libros. Así que ella empezó a escribir sus primeros manuscritos en una época donde una mujer tenía prohibido dedicarse al mundo de la escritura. Se sabe que Isabel llegó a escribir unos cuantos manuscritos y es considerada como la primera escritora conocida en valenciano, pero casi todas sus obras desaparecieron con el tiempo. Tan solo se conserva su obra Vita Christi, la cual es considerada como un escrito feminista. Este escrito no solo habla de la vida de Jesucristo, sino que se centra en las mujeres que estuvieron en su vida, dándole más visibilidad a esas figuras femeninas. Formación, siendo muchas de ellas muy ocultas. Así que aquel escrito fue un intento de acercar el conocimiento y la vida de aquellas mujeres a otras religiosas. También se cree que su escrito es una forma de luchar contra el pensamiento misógino de la época, donde una mujer solo era vista como un objeto y como una máquina de concebir hijos. Así que con su obra mostró que los personajes femeninos bíblicos no eran seres inferiores, sino que eran mujeres con sentimientos y muy luchadoras.
El éxito de aquella obra pronto sobrepasó los muros de aquel convento y el nombre de Isabel empezó a sonar entre los distintos pensadores y escritores de la época. Se dice que ella llegó a reunirse con algunos de estos, debatiendo con ellos su forma de pensar y sus creencias. Se sabe que la religiosa llegó a reunirse en distintas ocasiones con el escritor y médico valenciano Jaume Roig, el cual es considerado un escritor misógino por su libro titulado Espiell, llegando a mantener interesantes charlas y debatiendo sus distintos puntos de vista. Isabel posiblemente fue la mujer más culta de aquel convento y la que tenía mejor formación. Es por ello que llevó la administración de aquel lugar y controló que todo funcionase de manera correcta. Es por ello que en el año 1463 ella se convirtió en la abadesa del convento, ocupando aquel puesto hasta el día de su muerte. Isabel falleció en el año 1490, cuando tenía 60 años de edad, a causa de una gran epidemia de peste que asoló la ciudad de Valencia. Nuestro último personaje, y no por ello menos importante, es el Greco, el cual decide entrar en nuestra historia de una manera muy especial. El Greco, el pintor sin rey. Doménicos Theotokopoulos, conocido como el Greco, nació en la isla griega de Creta en el año 1541. Su vida artística se desarrolló en 3 lugares importantes. El primero de ellos, Creta, donde se inició como pintor y maestro de iconos de clara influencia bizantina, con obras como Lucas pintando el icono de la Virgen, la dormición de la Virgen y la adoración de los Reyes Magos. El segundo lugar será Italia, considerado un periodo de estudio y preparación. En este país recibirá la influencia de los cánones renacentistas. Así en Venecia conocerá la importancia de la luz y el color a través de la obra de Tiziano y Tintoretto. De esta época tenemos el tríptico de Módena, el entierro de Cristo y la última cena. En su estancia en Roma estudiará la importancia del dibujo y la anatomía del personaje a través de las obras de Rafael, de Miguel Ángel y de Veronés. Se alojará en el palacio del cardenal Farnesio, donde entrará en contacto con los intelectuales de la época. En esta ciudad abrió su taller de pintura y contrató a Francisco Proboste, que trabajará con él hasta los últimos años de su vida. De esta etapa destacan la curación del ciego, el soplón y la anunciación. En 1577 llegará a España y en concreto a Toledo, donde su pintura de temática religiosa estará influenciada por las ideas de la Contrarreforma. Los primeros encargos en Toledo son el expolio para la sacristía de la catedral y los retablos de Santo Domingo el Antiguo. También realizó una gran cantidad de lienzos sobre santos, obras conocidas como los apostolados, y una segunda línea de trabajo que son los retratos, como el caballero de la mano en el pecho o el de su hijo Jorge Manuel o el del cardenal Fernando Niño de Guevara. Para el rey Felipe II realizará 2 obras. Una será el martirio de San Mauricio y la legión tebana, ejecutada al óleo sobre mantelillo veneciano, es decir, mantel de doble rombo en vez de lienzo tradicional, consiguiendo así un terminado sin costuras y, dada la forma del apuntado del mantelillo, un efecto óptico distinto al conocido. Se realizó para uno de los altares del monasterio del Escorial. La otra fue la alegoría de la Liga Santa, pero no fueron del agrado del rey, por lo que no consiguió ser pintor de la corte. Afincado en Toledo definitivamente, el Greco pintará el entierro del conde de Orgaz, que significa el milagro por el cual San Agustín y San Esteban descendieron del cielo para enterrar a Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la villa de Orgaz, en premio por su caridad y vida ejemplar. También en esta ciudad montará su taller de pintura junto a su hijo Jorge Manuel y a Proboste, lo que le permitiría llevar a cabo grandes retablos completos, alcanzando su plenitud pictórica
con el alargamiento de sus figuras, su colorido y su luminosidad, junto con su personal manierismo. En 1596 le llegaron encargos como el retablo del colegio de Doña María de Aragón en Madrid o para la capilla de San José en Toledo. La última obra emprendida por el Greco fueron los retablos de la capilla del Hospital de Tavera, que tras su muerte continuaron su hijo y otros artistas. Desde tiempos inmemoriales, el conocimiento ha sido un arma y un secreto. 3 épocas, 3 símbolos, un misterio que atraviesa los siglos. Mito, o la mayor verdad jamás contada. 3 destinos entrelazados, con un secreto capaz de cambiar la historia. Cuando la realidad supera la ficción, las leyendas se convierten en la verdad. El secreto del Marqués, Crisopea, ya disponible en Caligrama. A ver, la historia del secreto del Marqués comenzó cuando yo me a Toledo hace 3 años. Estaba buscando pues un libro un poco, una novela que estuviese ambientada en Toledo. Que yo no quería tipo enciclopedia ni nada. Y fui a un montón de librerías y nadie me lo ofrecía. Así que empecé a darle vueltas, sí que cogí un libro de leyendas. Creo que eran 80 leyendas de Toledo, 90 leyendas, una cosa así. Y empecé a leerlas. Y el Marqués se repetía en varias. Y empecé ahí cuando dije, vamos a indagar. Entonces empecé a buscar información del Marqués. A ver, el Marqués, que no fue Marqués, fue cardenal. Y para ser cardenal hizo trampas. Entonces aquí ya me va todavía gustando más el personaje. ¿Qué ocurrió? Que cuando tú empiezas a buscar el Marqués de Villena y demás, él se casó. Se casó con su mujer. Y él veía que, a ver, era como que él quería estudiar, él quería leer, él quería estar dentro del círculo de la gente culta. Él no podía meterse en la gente culta, porque estaba casado y no pertenecía a los curas ni a los sacerdotes, no pertenecía a ese círculo. ¿Qué hizo? Hizo trampas. Alegó de que como no tenía familia, él como que era impotente, no podía llegar al matrimonio, como a ser un matrimonio real. Entonces se separaron. Y la iglesia se lo confirmó y se lo hizo. Entonces él se separó y se metió, pues eso, con los sacerdotes y empezó a indagar, a estudiar. Y conoció la alquimia. Entonces, la alquimia es como una ciencia de esa época. Y era como descubrir y tratar, por ejemplo, el oro. ¿Qué era el oro? Pues había un mecanismo que la plata la convertía en oro. Entonces la gente, ¡oh! ¡Magia, magia! Empezó a interesarse pues, por la astrología, por los astros y demás. Y él se trasladó a Salamanca. Todo eso, ahí no tuvo familia ni nada. Él se metió ahí y venga, y más. ¿Qué ocurrió en ese momento? Que en Salamanca él tuvo un percance, de la que estaban estudiando, no sé si lo conocéis. Un percance en el que supuestamente, en esa época también, eran 7 estudiantes en los sótanos de la Universidad de Salamanca. Se hizo como un ritual en el cual uno de ellos iba a morir y no sabían cuál. Entonces, terminado el ritual, no murió nadie y él se asustó tanto que dijo, la muerte va a venir a por mí, y se fue a Toledo a vivir. Y allí en Toledo, pues ya aquí se quedó a vivir. Y a que no sabes dónde vivía, en el Museo del Greco. O sea, antes de vivir el Greco, vivió el Marqués. Y allí pues hizo su palacio y allí ya sí que comenzó su vida, pues eso, sin tantos sustos, pero siempre investigando.
siempre mirando al cielo, siempre con la alquimia. Y encontró crisopea. ¿Vale? No voy a decir ya más lo que es la palabra crisopea. Y luego, yo ya, claro, y donde vivió y tal, pues entonces descubrí que el Greco sería un muy buen personaje también para añadirlo a la novela. Y ahí ya me costó más porque yo lo que buscaba, que no lo voy a decir, yo lo que buscaba era que encajaran las piezas, ¿vale? Y que hubiese, pues eso, un misterio que resolver. Yo realmente lo que yo leo es eso, es novelas de misterio, novelas policíacas, y yo quería trasladar eso además al siglo XV y al siglo XVI. Entonces, fueron acontecimientos que todos los que aparecen en la novela realmente se dieron, todos a fechas también, ya sí que se desarrolla de una manera ficticia, es ficción, es una novela de ficción, pero los personajes, todo lo que se dice realmente está, todos los misterios que se tratan, mientras que yo iba leyendo, iba mirando, se iban dando, o sea que es como que la novela me ha encontrado más a mí que yo a ella. Luego, por ejemplo, Isabel de Villena, yo quería que, bueno, por trama y demás, yo necesitaba una mujer y la encontré a ella. Pero cuando ya lo tenía todo escrito y demás, al hacer el vídeo, pues eso, más que nada pues para explicar un poco por qué elegí un personaje o por qué elegí otro, apareció ella. Y igual ella realmente aparece en la novela, es una de las protagonistas también principales, pero aquí en Castilla-La Mancha no se la conoce tanto, se le conoce más pues en Valencia. He intentado encontrar el libro de la vida Christie en castellano, pero solo está en valenciano. Entonces, bueno, mi búsqueda sigue porque me llama mucho la atención lo revolucionaria que fue. Ella estaba hablando, como digo, más llanamente hasta las narices de que los apóstoles eran los mejores, todos los hombres eran los mejores, y ella, y las mujeres, y María Magdalena, y la Virgen no sé cuál, y ella empezó ahí como que diciendo yo, también somos importantes las mujeres, y por eso escribió La vida Christie. Por eso también fue muy perseguida en lo que es su vida real, se metía mucho con ella, y ella realmente era una mujer muy adelantada para el siglo que estamos en el XXI. Y ya cuando me lancé a hacer la novela, no sé si lo tengo aquí, si lo tengo puesto, sí, ocurrió un descubrimiento en la Catedral de Toledo hace 2 años, el 30 de abril. Descubrieron una cosa que yo estaba comiendo, empezaron a hablar de la Catedral de Toledo. Me acuerdo de, para, a ver qué es esto. Y empezaron a un descubrimiento y dije, ya, esto es lo que estaba buscando. Y fue en abril, yo cogí vacaciones en agosto y en 15 días la hice. O sea, con todo lo que la tenía, y en 15 días la escribí, lo que es la novela. Incluso me gusta mucho cuando... Ahora mismo, por ejemplo, no he hecho spoiler de nada, solo he hablado de lo que es los personajes, pero sí me gusta cuando la lleváis. Por eso yo siempre digo, tengo mis datos, podéis hablar conmigo directamente, que no voy a decir ni que no, y luego comentarla, porque hay muchos giros. Lo del principio, la muerte y la vida, no puedo, por ejemplo, decir cosas que ocurren en lo que es en la leyenda, que me baso mucho en ella, a lo largo de la primera parte de la novela, y me llamó mucho la atención de cómo se vive la muerte, cómo se vivía la muerte en ese momento. Y aunque luego se pasa un siglo después, hay otro acontecimiento, igual la vida y la muerte se vive de manera casi parecida, pero también un poquito escondidas. Si luego, a ver si decidís llevarla y demás, que ya digo que no me importa el comentar y demás. Yo voy a vivir a Toledo, si todo va bien. Yo venía a lo de Rastrillo de Libros, ¿sois de aquí? Sí. A Rastrillo de Libros a firmar el día 29 de junio, pero por altas temperaturas y demás no lo van a hacer.
yo vendré en septiembre. O sea que si os la lleváis, en septiembre vais a poder hablar conmigo ampliamente. ¿Y de dónde? ¿No eres de Toledo? Yo soy de Villacañas. A ver, vivo en Villacañas, pero yo soy de la villa de Don Felipe. Y dices que sería como basado en hechos reales, y luego tú has hecho una... Claro, la trama. La trama. Eso, lo que es la... que a ver, como... Es que... A ver... No, cuando... sin querer. No, cuando la llevé a corregir a Calidama, decían que se parecía mucho a la novela de la Catedral del Mar. Yo que no la he leído, entonces yo no sé cómo está escrita, pero que decía que se parecía un montón, como lo hacía, pero si no la he leído, entonces como... La forma de redactar. Sí, y cómo transcurren las cosas y demás. Ya digo, no la he leído, no puedo decir, pues mira, pues se parece a este personaje, o si la habéis leído, trata así, no lo sé, no puedo decirlo porque, ya digo, no la he leído. Porque no me, a ver, cuando yo hago esta es la tercera novela, cuando yo escribo novela, y me dicen, pues es que se parece a tal o cual, no me gusta leerla. Claro. Porque digo, a ver si la voy a leer y decir adiós, que me va a salir igual. Pero, por ejemplo, las dos primeras mías me han dicho que se parecía mucho a lo de Valeria, esta que tiene el pelo azul, la escritora, que era Valeria de los zapatos, que hizo como 4 o 5 libros. Sí, creo que sí. Sí, es que no sé, Elizabeth Benavent podría ser, creo que es ella. Y decía que se parecía mucho. Yo otra vez por curiosidad, porque esto ya te digo, hace la primera hace 5 años. Y me lo leí. Y dije, a ver, tiene cierta cosa, pero no, porque la mía, la protagonista son de mujeres de 50 años, 50 y algo. Y las otras son de 20. Pero así un poco la trama y tal, pues mira, pues tiene cosas. Pues ahí dije, no voy a leer más de las que se suelen parecer. Es histórica. Y ya digo, los puntos cronológicos de que pues vienen de Luis Enrique de Villena, viene a no sé dónde. Eso es real, son datos reales. Yo he intentado, claro, y en ese momento, en ese mes, o mes arriba, mes abajo, he intentado ver quién más había por Toledo. Y han aparecido, pero aparecen en la novela. Entonces yo los he ido uniendo, porque en ese mismo momento en Toledo, por ejemplo, estaba Álvaro de Luna, también aparece. Hay otro momento que está Lope de Barrientos, también aparece. Sabes que yo he ido cogiendo, ya digo, por orden cronológico, quiénes pueden estar y que quedan bien dentro de la trama. ¿Y qué destacarías? ¿Qué nos ofrece la novela? Uy, sobre todo el final. Es como sorpresa. Aunque tú la vas leyendo y dices, ¿será o no? O realmente te hace recapacitar lo que yo quería era vida y muerte, te hace recapacitar mucho de ¿y si realmente lo que ocurre en la novela, o sea, existiera de verdad? Al final es esa pregunta. Y luego yo muchas veces cuando suelo poner siempre ¿serás capaz de guardar el secreto? Cuando la lees y luego os vais a esa pregunta, te hace recapacitar de decir ¿y si lo que ocurre realmente? O sea, ¿la pregunta te refieres de la que has puesto al principio? No, yo cuando suelo dedicar siempre pongo una pregunta, siempre pongo ¿serás capaz de guardar el secreto? Y yo siempre digo, cuando te la terminas de leer, o sea, la lees otra vez la pregunta y es como una introspección de una transformación. Sí, de realmente con quién están más, con qué personaje al final de la trama están más. Los buenos, los malos, no puedo tampoco, por eso digo, cuando la leéis No, claro, no podéis. y me lo decís y ya digo, y ya le hago la pregunta y dicen, esa pregunta, digo, pues no me la respondas ahora, respóndemela si quieres luego, me mandas un WhatsApp y ya digo que días después me ponen
Pues he estado pensando en la pregunta y he tardado tanto porque me ha dado que pensar de lo que realmente ocurre a lo largo de la trama. ¿Te hace reflexionar sobre conceptos? Muy de fuerte, sí. O sea que por eso, a lo mejor que quizá Caligrama pues les ha gustado más ese tipo de reflexión, porque, por ejemplo, también tenía un título, pero luego ya se lo cambié, porque era como que el título que yo le había dado a ellos les gustaba, pero era como que no llegaba yo a... Porque realmente yo lo que quiero desentrañar es un misterio. Y claro, se llamaba, ¿cómo era? En la biblioteca de la alquimia, sí. Pero aunque hay un momento que transcurre allí, en ciertas ocasiones, realmente había que desentrañar y había que descubrirse al final de la novela. Por eso le pusimos lo del secreto del marqués. O sea, los dos anteriores no tienen nada que ver con... Nada que ver. De hecho, me animé a escribir porque la primera novela, el primer relato, ganó un premio. Un certamen literario, el primer premio. Yo me presenté a escondidas. No le dije a nadie ni que me presentaba nada. Y nadie sabía nada. Y me llamaron a las 11 de la noche, muy tarde. Almudena Mazareno, ¿eres tuyo? Que no me la bendiga a las 10 de la noche. Y ya me dijeron, digo, sí, así soy yo. Y dice, pues mira, que te llamo porque has ganado el primer premio del certamen. Bueno, pues yo ya, y claro, pasa, no sé qué. Y ya me invitaron a cenar y demás y a leerlo. Que también digo una cosa, a partir de ahí también se me dio mucho la vergüenza en hablar en público. Yo no sabía que era que leerlo en voz alta. Si yo sé que leerlo, quizá no lo hubiera hecho como lo hice. Yo lo hice y digo, mira, que se eche una risa, no sé, era como, no sé, era así. ¿Y cuánto tiempo hace, o sea, desde el primer Pues, premio? el primer libro fue justo en 2020, cuando la pandemia. Lo recibí el martes y el jueves pandemia. Claro. Luego tuve unos padres muy buenos. Y luego hiciste otro en la misma línea. Claro, hice la segunda parte porque todas las mujeres les moló mucho. Son 5 mujeres, ya te digo, unos de los 50 años. Solo cuento el primer. Sí, claro, no desveles nada. Sí, la mujer, pues eso, descubre unas cosas y se separa. Y en la despedida de casada, una dice a la oye, mira, que no quieres nada que el marido, no quieres que te dé dinero. Hasta ahí, vale. No quieres que te mantenga. Hasta ahí, vale. Y hay que comer, hay que trabajar. Y le dice la otra, no, si ya lo tengo todo resuelto, vas a hacer una entrevista a un sexólogo. Entonces, claro, la mujer, bueno, el relato como es inocente total. No conoce ni el sexo, no tiene hijos, no tiene así sobrinos y tal, solo tiene sus amigas. Claro, está en tono de humor, claro. Claro, entonces, claro, vaya descubriendo a lo largo de la novela un millón de cosas que ya ni se espera ni por asomo. Ya digo que gustó tanto, tenemos una tienda familiar y a Almudena hay que hacer una segunda parte. Hay que hacer, entonces me las llevé a todas de vacaciones a venir a las 5. Igual, y les ha gustado un montón. Las vacaciones pues les ocurre un montón de cosas, pero siempre pues con cierta gracia, con cierto humor. Toco también temas de LGTBI por una de los personajes. Cuando has dicho lo de la tienda, ¿tiene alguna relación con vender libros o de qué te surge a ti la...? No, nosotros tenemos una tienda, una ferretería tenemos. O sea, no tiene que ver con la vocación de escribir. Nada, cero. Sí que yo siempre leo un montón. Se ve un montón de teatro, películas. Que yo siempre estaba en la biblioteca de pequeña, que me he leído, yo qué sé, todo lo que ahora está, como digo yo, muy en boga, FLS, que no sé qué, pero no sé, siempre estaba en la biblioteca. Y me ha gustado mucho. De hecho, cuando me presenté al certamen, yo decía, anda, que como gane. Así, anda, que como gane, y al final gané. Luego sí que he ganado más certámenes, pero pues los he dejado ahí. Y siempre he escrito de humor. Pero yo realmente, no leo humor. Yo que soy como quizá es más sencillo
comenzara como soy yo y a lo mejor... Sí. Por ejemplo, en esta mi madre la leyó y me decía, uy, si no se parece en nada a las otras, es totalmente diferente y tengo que reflexionar. Me dijo, a ver, amigas, igual. Yo le decía, ¿pero qué personaje te ha gustado más? ¿Qué? Pues lo pones difícil. Porque claro, cada uno en su momento, como que nos llama más la atención. Ya digo, hay muchos personajes que yo he destacado esto porque es como que son los más importantes. Sí, pero la gran parte es ficción, que tampoco has hecho un estudio. No es eso, no es Enrique de Villena se levantó tal día y hizo tal cosa, no, porque lo tengo en primera persona. Yo me convierto en Enrique de Villena. Tú cuando lo lees, eres Enrique de Villena, eres sus pensamientos, eres su momento, sus paseos, tú te conviertes en él. Luego aparece Isabel, tú te conviertes en Isabel y está en primera persona. Yo tal cual, hay otra más, yo no sé qué, todo eso. Se desarrolla todo eso. Sí, todas. Y luego puse, por ejemplo, de los girasoles. Bueno, y de Salamanca has comentado. No, pero eso cuando... Es que parte de la biografía. Pero yo todo lo hice lo que es en Toledo. Y si no, bueno, en el caso de que la llevéis, en el Museo del Greco, en internet, también se ve. Hay un... Os metéis para verlo por internet, las fotos del lugar. Sí. Y mientras que lo estás leyendo, dices, mira, es aquí, mira, es allí. Vale. O sea que sí que, por ejemplo, en esa parte, pues también lo he ido haciendo lo más real. A ver, hay cosas también que al final tienes que cambiar. Pero lo he ido haciendo lo más real, por si acaso hay gente que sois de aquí, que lo viváis, que digo, mira, pues fíjate, pues esto salía en la novela, o mira, esto, yo que sé, como un guiño también a la ciudad. ¿Y qué más? Pues poco más.